El milagro en Naín. Cuando la vida se encuentra con la muerte. Era un día como cualquier otro en la pequeña ciudad de Naín. El sol brillaba sobre las colinas de Galilea, iluminando las casas de piedra y los caminos de tierra batida. Jesús caminaba tranquilamente con sus discípulos y una gran multitud que lo seguía, sedienta de sus palabras de vida y de los prodigios que realizaba. El aire estaba cargado de expectativa, de fe renovada, de esperanza viva. Aquellas personas seguían al Maestro porque encontraron en él algo que el mundo no podía ofrecer: la certeza de que a Dios todavía le importaban los perdidos, los quebrantados, los olvidados. Pero a medida que se acercaban a la entrada de la ciudad, el escenario cambió por completo. Otra multitud venía en dirección opuesta. No era una multitud alegre, llena de vida y expectativa. Era un cortejo fúnebre, envuelto en luto y lamentación. El silencio pesado era interrumpido solo por los gemidos de dolor, por el llanto angustiante de quien perdió a alguien amado. Y en el centro de aquella procesión de muerte, un féretro era cargado. Dentro de él yacía el cuerpo sin vida de un joven, un hijo único, la última esperanza de una madre que ya conocía demasiado bien el sabor amargo de la soledad. Ella era viuda. Ya había enterrado a su marido y, con él, la seguridad, el amparo, el futuro. Ahora cargaba sobre sus hombros el peso insoportable de enterrar también a su único hijo. En aquel tiempo y en aquella cultura, ella no era solo una mujer enlutada. Era alguien condenada al abandono social, a la miseria, al olvido, sin marido, sin hijo, sin protección, sin nombre. El luto que la envolvía no era solo por la muerte del cuerpo de su hijo, sino por la muerte de todos sus sueños, de todas sus razones para continuar. Y fue en ese momento, en la entrada de aquella pequeña ciudad, que las dos multitudes se encontraron. Una seguía a la vida, la otra a la muerte. Una caminaba con Jesús, la otra rumbo al sepulcro. Y cuando esas dos realidades se cruzaron, algo extraordinario estaba a punto de suceder. El destino de aquella madre, de aquel joven, de aquella ciudad entera, estaba a punto de cambiar para siempre. Jesús se detuvo. Sus ojos, llenos de compasión divina, se posaron sobre aquella mujer destrozada. Él vio más allá de las lágrimas que corrían por su rostro. Vio el dolor acumulado, la soledad profunda, la desesperación sin nombre. Y mientras el mundo entero parecía indiferente a aquella tragedia cotidiana, el corazón de Dios se conmovió. Jesús se acercó a ella y con una voz suave pero llena de autoridad dijo: «No llores». Si crees que Jesús sigue transformando lágrimas en esperanza, suscríbete y sigue más historias que renuevan la fe. No llores. Dos palabras simples, pero cargadas de un peso celestial. No era solo un consuelo vacío, no era solo un intento de aminorar el dolor. Era una promesa. Era la declaración de que algo más grande estaba a punto de suceder. Era la voz del Creador diciéndole a la criatura: «Yo estoy aquí, y donde yo estoy, la muerte no tiene la última palabra». Entonces Jesús hizo algo que conmocionó a todos los presentes. Se acercó al féretro y lo tocó. En la cultura judía, tocar un cuerpo muerto volvía a la persona ritualmente impura por 7 días. Era algo que debía evitarse a toda costa, especialmente por un maestro religioso, por alguien que enseñaba en las sinagogas y era considerado profeta. Pero Jesús no dudó, porque Él no vino para seguir tradiciones humanas cuando éstas impedían que el amor alcanzara a los necesitados. Él vino para mostrar que el amor de Dios no conoce barreras, no respeta limitaciones religiosas, no se inclina ante las convenciones sociales. El cortejo se detuvo. Los que cargaban el féretro quedaron paralizados. Un silencio profundo se apoderó de todos. ¿Qué estaba haciendo aquel rabí? ¿Por qué tocó el ataúd? ¿Qué sucedería ahora? Las preguntas llenaban las mentes, pero nadie se atrevía a hablar. Todos los ojos estaban fijos en Jesús, esperando, conteniendo la respiración, como si el propio tiempo se hubiera detenido para presenciar lo que estaba a punto de ocurrir.
Y entonces Jesús habló. No al pueblo, no a los discípulos, no a la madre enlutada. Le habló directamente al joven muerto. Su voz resonó con una autoridad que no era de este mundo. Joven, a ti te digo, levántate. No fue una petición, no fue una súplica al Padre en los cielos, fue una orden. Fue el ejercicio del poder creador, de aquel que en el principio dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Fue la voz del Señor de la vida ordenando que la muerte soltara a su presa, y la muerte, temblando ante la presencia del Hijo de Dios, obedeció. ¿Ya sentiste el toque de Dios en un momento imposible? Cuenta en los comentarios cómo Él cambió tu historia. El cuerpo que estaba inmóvil comenzó a moverse, los dedos que estaban helados comenzaron a calentarse, el pecho que no respiraba volvió a subir y bajar, los ojos que estaban cerrados se abrieron de nuevo, y el joven, que momentos antes estaba muerto, se incorporó en el féretro y comenzó a hablar. Lo imposible acababa de suceder delante de cientos de testigos. La muerte, que parecía tan final, tan absoluta, tan definitiva, acababa de ser revertida por una sola palabra del Mesías. La multitud estalló en gritos. Algunos lloraban de asombro, otros cayeron de rodillas, muchos levantaron las manos al cielo, glorificando a Dios. Lo imposible acababa de volverse realidad ante sus ojos. El que estaba muerto, ahora estaba vivo. El que no tenía más futuro, ahora tenía toda una vida por delante. Lo que parecía ser el fin, era, en verdad, un nuevo comienzo. Pero Jesús no hizo el milagro solo para demostrar su poder. No resucitó al joven solo para probar que podía. Lo hizo por amor, por compasión, por misericordia. Y el gesto que hizo a continuación revela el verdadero corazón del Evangelio. Jesús tomó al joven de la mano, lo ayudó a salir del féretro y se lo entregó a su madre. Vivo, restaurado, devuelto. Aquella madre que pocos minutos antes caminaba hacia la tumba sin esperanza, ahora abrazaba a su hijo nuevamente. Las lágrimas de desesperación se transformaron en lágrimas de alegría indescriptible. Lo que estaba perdido fue encontrado. Lo que estaba muerto volvió a la vida. Lo que parecía imposible se volvió gloriosamente real. Jesús no solo realizó un milagro, Él restauró una familia, devolvió una esperanza, resucitó un futuro. Ese es el verdadero significado del Evangelio. No es solo sobre poder divino, es sobre restitución, es sobre Dios devolviendo aquello que el mundo se llevó, la alegría robada por la tristeza, la esperanza destruida por la desesperación, el amor interrumpido por la muerte. Cuando Jesús actúa en nuestras vidas, Él no solo repara lo que está roto, Él devuelve lo que fue perdido, restaura lo que fue destruido, resucita lo que parecía muerto para siempre. La noticia de lo que sucedió en Naín se extendió como el fuego, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de corazón en corazón, la historia se multiplicaba. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, decían unos. Dios ha visitado a su pueblo, proclamaban otros, y de hecho, era exactamente eso lo que había sucedido. Dios, en la persona de Jesucristo, había visitado a su pueblo, había entrado en su sufrimiento, había tocado su dolor, había transformado su tragedia en triunfo. El milagro en Naín no fue solo una resurrección física, fue una revelación espiritual profunda. Fue la declaración clara de que Jesús es la vida que vence a la muerte, la luz que brilla incluso en las tinieblas más profundas, la esperanza que nunca falla, aun cuando todo parece perdido. Fue la demostración de que el amor de Dios no conoce límites, no respeta imposibilidades, no se inclina ante las circunstancias. Hoy, tú puedes estar cargando tu propio féretro. Puedes estar en una procesión de dolor, siguiendo en dirección a la tumba de tus sueños, de tus relaciones, de tu fe. Puedes estar como aquella viuda sin esperanza, sin futuro, sin razón para continuar. Pero sabe que Jesús sigue caminando hacia los cortejos fúnebres de la vida. Él sigue tocando los ataúdes de nuestros sueños muertos. Él sigue diciendo, levántate,
sobre aquello que parecía definitivamente perdido. Y cuando Él habla, la muerte obedece. Cuando Él toca, lo imposible sucede. Cuando Él actúa, el fin se transforma en un nuevo comienzo. Si crees que Jesús sigue transformando lágrimas en esperanza, que Él sigue resucitando sueños muertos, que Él sigue devolviendo a la vida aquello que el mundo declaró como perdido, entonces permite que esta historia renueve tu fe. Porque el mismo Jesús que detuvo el cortejo en Naín está listo para detener el tuyo. La misma compasión que movió su corazón por aquella viuda, aún mueve su corazón por ti. Y el mismo poder que resucitó a aquel joven, aún está disponible para resucitar tu esperanza, tu propósito, tu futuro. La pregunta no es si Jesús puede. La pregunta es, ¿vas a permitir que Él toque tu féretro? ¿Vas a permitir que Él interrumpa tu procesión de dolor? ¿Vas a creer que, aun cuando todo parece muerto y enterrado, Él todavía puede decir, levántate sobre tu vida? El milagro en Naín nos enseña que cuando la vida se encuentra con la muerte siempre pierde. Cuando Jesús entra en nuestra historia, imposible deja de ser una palabra en el vocabulario. Cuando el amor de Dios toca nuestro dolor, el fin se transforma en un recomienzo, y aquello que parecía ser el último capítulo se convierte, en verdad, solo en el comienzo de una historia nueva y gloriosa. Que esta verdad penetre profundamente en tu corazón hoy. Jesús es la resurrección y la vida, y donde Él está, la esperanza nunca muere.